15 años atrás fue exactamente lo mismo. Crecí de una forma vertiginosa por el afán de quién es, por del afán de ser reconocido, de ser uno de los pioneros en tecnificar la serigrafía o en una cantidad de cosas que no me di cuenta que de las señales, ¿sí? En 2003 compró la compañía, 2008 es donde veo cerrar la compañía. El 31 de diciembre me llega una notificación de el primero, creo, de febrero o algo así. Me llega la notificación, hay que cerrar la compañía porque mi patrimonio no alcanza. Los negocios no se están dando porque el país está en shock con lo que está pasando en Venezuela. Los bancos están cerrando importaciones los corporativos están quietos, ¿sí? Y adicionalmente eso los bancos, chévere bancos, los amo. Cuando tú estás en crisis te cierran cupo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, el podcast de la tecnología aplicada al mercadeo. Somos Camilo Guerrero y quien les habla Óscar Avendaño. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Camilo, ¿cómo estás? Excelente. Hoy tenemos tremenda historia. Tremenda historia. Les presento a Richie. Lo conocí en un evento de Nicolás Rocha que ya lo entrevistamos acá en un podcast. Ujú. Pero cuando lo escuché, pues me sentí muy identificado con muchas cosas. Solo que Richie, pues obviamente tiene mucha más experiencia y una historia de empresarial muy grande. Y me gustaría que comenzáramos hablando un pequeño resumen, así como tú nos los contaste y ya hablamos luego de tecnología y marketing, que es este podcast, pero cuéntanos esa tremenda historia de esa subida que tuviste, esa baja, pero otra vez esa subida que estás teniendo en este momento. Richie, empecemos por tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Ricardo Andrés Ortiz Torres. Me conocen en el mundo del emprendimiento por Richie. Ah, ok. Traumas de infancia cuando uno tiene nombre compuesto, entonces Mm. el Ricardo me pega duro. Y cuando me dicen Ricardo Andrés, no, ya tiemblo. Me acuerdo de mi mamá, Ricardo, no sé qué. Entonces ya después, ya de adulto, dije, no, ya, el trauma de infancia superémoslo y pues ya me conocen como Richie. Ok. Antes Richie Mostaza, ahora estoy estrenando look a los 50. Te quitas el bigote porque Ya estoy 10 años, ¿no? Yo no sé, pero me quité el bigote y se me fueron 10 kilos. Estoy más flaco. Que el bigote tenía que harta energía para poderlo sacar. tremenda marca personal. Yo siempre decía, vino Richie. De hecho, el del Motage. Sí, sí, es el de bigote, de mostazo. Sí. Ven, cuéntanos, ¿cómo es esa tremenda historia teniendo en cuenta pues que me contaste que también tenías TDAH? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi historia es bastante particular porque digamos que yo siempre lo digo y es que soy el caso Benjamin Button de Colombia. Por eso, Sí, Sí, claro, yo estoy rejuveneciendo sí. ahorita. No, yo digo, ¿por qué? Porque siempre he sido un hombre sin generación, una persona sin generación. Toda la historia arrancó cuando me expulsaron de mi primer jardín infantil por mamón, Entiendo. cansón, inquieto. No me aguantaban. Mi mamá es educadora y pues obviamente los tiempos, estamos hablando de 1975, Ujú. nací y en 1978 pues todo este tema de la educación no estaba tan afable como está ahorita. Entonces antes pues solo había una opción de estudiar, no era el jardín y colegio y ya, y paré de contar. Y pues uno tenía que estar como muy alineado con esto es así, esto es así, esto es así. Entonces yo no encajaba dentro del sistema. Entonces yo creo que el don de emprendedor vino conmigo porque desde los 4 años cuando me expulsaron pues del colegio, mi mamá le dijeron, no, ese chino no me lo aguanto, es demasiado cansado. No, pero en rendimiento como está, no, el pelado sabe, hace todo y él acaba en 10 minutos y se pone a molestar a los otros 40. Entonces nos tiene cansados porque va de un lado para el otro, se le come las once a los otros chinos, se mete bajo el pupitre, comienza a rayar las cosas, entonces pues no podemos centrar la educación en su hijo, entonces su niño es un niño especial. Y pues obviamente en el proceso me hacen los exámenes y pues me dicen, no, usted tiene TDAH, ¿no? Y en ese momento nos dicen, hay que medicar. 1979, ¿no? Y que no era tan famoso, o sea, no todo el mundo entendía que No, era no, no. Y TDAH. en ese momento, y esa historia era un proceso, era una enfermedad neuronal. Entonces lo que tocaban hacer era medicarlo. Sí, yo estaba identificado, pero como una enfermedad. Sí, pero neuronal. No era Wow. comportamental, sino neuronal. Entonces tenías que medicarte. O sea,
te bajaban los ritmos de aceleración, el Mm. sistema nervioso y pues que Uf. entonces mamá dijo, no, ni loco, yo voy a medicar un niño de 4 años. Entonces se le ocurrió la famosa estrategia de ponerme a hacer algo Sí. que me gustara y yo, obviamente pues digamos que vengo de una familia de escasos recursos, estamos hablando de San Francisco, para allá los que conozcan el sur, bien el sur, en el Mason también, todo, pues estamos viendo en ese lugar. Mi mamá hasta ahora estaba empezando, exacto, en Bogotá, hasta ahora estaba empezando como a su vida laboral. Y pues por esas cosas de la vida llegó una tarjeta y de mamá que le regalaron de profesora, no me acuerdo cómo fue, en todo caso comencé a dibujarla y la hice exactamente igual, sin ningún tipo de clase ni nada, sino simplemente me concentré, me enfoqué y mi mamá me dijo, uy, ahí está la solución, este pelado no quitas foco en algo y encontró en darme herramientas de dibujo y aprender a dibujar y ahí encontré una cosa que me ha servido en toda la vida y es la imaginación y la creatividad. ¿Sí? Entonces, es como, para mí una hoja en blanco es un mundo de oportunidades, para otras personas es un bloqueo mental, pero para mí yo veo una hoja en blanco, uy, pucha, ¿qué hago de tonto lo que tengo en la cabeza? Y ahí arranca la historia, entonces precisamente por eso, a raíz de eso hago la primaria en 3 años, el bachillerato sí lo hice normal, precisamente por mamón y cansón y desesperante me llevan al ejército y mamá ya estaba mamá los 14. Mamá, Madre. mamá ya estaba mamá. Imagínese un preadolescente que no es adolescente, pero se cree adolescente. O sea, yo tenía 12 años y todos mis amigos tenían 14, 16. Pues digamos que ahorita uno dice 3 años no es mucho. Pero en ese momento de la Claro, vida no es... sé cuántos años tendrás, pero seguramente te va a llevar más de 10. No. Pero gracias. Pero gracias. Ay, me está echando los perros. Pues Benjamin Button. Sí, Bueno, claro, claro. Entonces, claro, pero a la adolescencia y en la niñez se siente mucho. 2 años es, o sea, mira la diferencia de un comportamiento de un niño de 8 a un niño de 10, o un pelado de 12 a un niño de 16. A los 16 uno ya tiene sus despertares sexuales, comenzó uno ya a ver las propagandas de jabones íntimos, ¿no? Y a los 12 uno, eso le resbala. O sea, te dio durísimo el dedo. Sí, Claro claro. que lo recuerdo. El dedo, uf. Juno, en mi tiempo era Juno, Sí. que se bañaban en leche. Entonces, claro, yo llego, precisamente salgo del colegio a los 14. Mi mamá ya desesperada me dijo, no, yo no voy a intervenir usted por el tema de la libreta militar, mirar lo que haga. Voy al 20 de julio y por mamón, por cansón, por insoportable, pues me pongo yo, apenas me vieron a mí, me descartaron de dona. Usted hágase la fila sobrante. O sea, 9 de la mañana yo ya estaba en la fila sobrante. Sí. Pero como soy yo, entonces mis amigos, pendejos que tenían 17 años, un 80, 90, ya grandísimos, venga Richie, tráigame, venga, son las 2 de la tarde, traigo un sándwich. Entonces yo me volví el dealer ese día y traía cigarrillos, gaseosas, empanadas, sándwich. A las 4 de la tarde, cuando ya se acabó todo, mis amigos y un poco de gente saltaron la barda. O sea, 200 chinos saltaron la barda y faltaban 40 cupos Mm. para completar y yo, le tocó al comandante decir sí, no, y que todo sí. se y yo todo, y la gente, hágase aquí, hágase acá. Cuando terminaron, llegó, me acuerdo tanto, era el Cabo Quiñones y contó 40 del último para allá. Y yo estaba a 39. Pero ya tenías un espíritu emprendedor, porque ya Sí, estabas yo, vendiendo yo ya cosas. estaba de dealer ahí, claro, ese día me hizo buena plata. Que me entregaba las vueltas. Y Sí, por ahí. Ya tenías un espíritu emprendedor, porque ya sí, estabas vendiendo yo ya cosas. estaba de dealer ahí, claro, ese día me hizo buena plata. Que me entregaba las vueltas. Y, Sí, Por algo visión. y ahí qué pasó, pues obviamente llegué al ejército y cuando pues llama mi mamá a las 11 de la noche, hola mami, ¿dónde está? En el Cantón Norte. ¿De qué 14. hacía yo? No, pues me llevaron. No, pues no me dijo nada. Me dijo, pues esperemos a ver qué pasa. En ese tiempo ni celulares ni nada, solo está el teléfono público gratuito, que tocaba hacer una fila. ¿Eso en Pa' qué una, fue? eso fue en 1990. Uy, pesado. Tiempos de Claro. Además que adicionalmente a eso, ¿no? Yo crecí con todo lo que fue la violencia en tiempos de Colombia, narcos. bombas, está mi padre, pues nosotros somos víctimas también de la violencia. Mi papá militaba en la Unión Patriótica y fue cuando pasaron
el genocidio entre el 88 Ah, y 90, padre cae entonces el genocidio, acabaron con ese grupo político y pues mi padre cae en todas esas, más o menos cerca de 200 personas son los que asesinaron, como ese mi hermano murió de pulmonía. Adicionalmente eso, más traumas en mi vida, porque mi padre muere el 9 de junio de 1989 y me incorporan ese mismo año, ¿no? mm. Entonces, y pues pues eso me pegó la rebeldía. En ese tiempo tenía pelo, tenía banda de rock, me hice mi primer tatuaje a los 14 años, o sea, Dios. A mi ver, esposa se ríe de eso porque me dijo, usted se casa conmigo, pero se tapa ese tatuaje que tiene ahí porque, entonces ahí está, claro, sigue la creatividad fluyendo junto a el emprendimiento, ok. digamos que yo nunca sabía que era emprendedor. A mí la vida me enseñó a ser emprendedor. O sea, yo tengo, o en toda mi infancia aprendí a luchar en contra del sistema todo el tiempo, ¿sí? En el sistema educativo no era parte, ¿sí? Porque yo aprendía rápido, en ese momento el IQ mío de aprendizaje, el cognitivo es muy fácil, o sea, para mí yo puedo leer algo y lo aprendo, lo memorizo, lo interiorizo, pero mi inteligencia emocional es muy, muy mala. Entonces ese equilibrio de tener un IQ alto, pero un IE bajo, pues haces que te desordenes más todo lo que pasa, más la problemática familiar, social. Además, Entonces se como toca. dice la mamá, se tocó madurar bicho. Sí, y adicionalmente se me tocó aprender, imagínate tú, un pelado a los 14 años dentro del ejército, cuando ya todo el mundo es grande, bueno, no sé qué, Ah, no dejártela montar en el ejército, tú eres hombre si no te hacen ajeta con alguien, mm. ¿sí? Entonces me tocó aprender a vivir con la adversidad. ¿Y vendías en el ejército cosas? No, en el ejército tuve otro emprendimiento. Emprendimiento. Pero los dos, esos, en la vida yo creo que fueron emprendimientos, digamos que fueron como accidentales, Ujú. Ujú. porque, pues claro, cuando me pasó eso, pues mi mamá obviamente ya le dio cargo de conseguir, uy, este berraco chino se lo llevaron. Entonces, pasan un proceso de 3 meses, que es lo normal, donde te entrenan todas las Sí. cosas, y pues Ujú. ahí ya todos los soldados hacen un proceso normal, pero después de los 3 meses ya comienzan las influencias, ¿no? Que este es el hijo del general, que este es el recomendado, y yo no tenía recomendación. Mi mamá llegó y el día de la entrega de armas cogió al capitán Perico, me acuerdo tanto, y lo sacó, y mi mamá mide unos 50, el capitán Perico 1,85, yo no sé cómo hizo para sacudir. Pues usted me responde por mi hijo. Y no me quiso entregar las armas, el arma. O sea, hay una ceremonia que se llama entrega de armas donde los papás, orgullosos, le entregan el arma, el fusil al hijo, dándole la bendición para que vaya a la guerra. Mm. Mi mamá había ido en sí, y obviamente mi mamá dijo, ¿qué le pasa? Mi mamá no quiso entregar. Y más con esa historia Claro, familiar. exactamente. Y paró la ceremonia, no entregó, le tocó venir al capitán Perico a entregarme el fusil. Y le dijo, usted me responde por él, pero yo se lo entrego y usted me lo devuelve vivo. Y cuando a los 3 meses que ya pasó la selección de personal, pues me mandan a comando. Y el primer día que presté guardia, es que no me pasan las cosas. El primer día que presté guardia, pues imagínate, yo mido 1,65, yo creo que en ese tiempo me medía 1,40. No, no, yo creo que era Pero como. el fusil era más grande que usted. Sí, claro, entonces cuando yo saludaba, el codo se me salía por la abertura del uniforme. Mi casco era lleno de espumas, yo parecía soldado tailandés porque el casco era así, y parecía soldado ruso porque los pantalones me llegaban a la rodilla, al fundillo, o sea, no había uniforme a mi talla. Entonces, duré un tiempo porque me tocaba ir a comprar, porque en ese tiempo nos daban los uniformes. Entonces, después me tocó a mí comprar en colegio militar de chinos de octavo mi uniforme. Entonces, cuando yo voy a prestar servicio militar con el uniforme prestado, pues que me dan a uno, yo saludo y entra el coronel, el teniente coronel Canal y me ve a mí en plena guardia. Pasa el carro, abre la puerta y simplemente dice, ¿qué es esto? Y este soy yo. Es un niño. Entonces yo le decía, yo soy Ortiz. Entonces llamó al coronel Canal, al cabo de guardia y le dijo, somos la escuela de infantería, el orgullo del Ejército Nacional, la puerta de los caminantes. Esta de acá era el ejército.
Está muy motivador. Claro, además que me encantó porque el tipo le dio la orden al cabo que me quitara el fusil y que me relevara de mi cargo y que jamás en la de Racabia que me pusieran por allá cuidando el almacén en montallantas, pero que jamás me querían volver a ver en la entrada. Pero, y de ahí de manera eso te forma como Digamos que carácter, sí, claro. comienzo a ver oportunidades porque, claro, cuando me quitan las armas y me dan un pase libre y me pasan a esto, entonces yo identifico que hay un cargo que se llama estafeta de comunicaciones Mm. y nadie había podido descifrar el código y pues era 6 meses de entrenamiento. Entonces yo le dije al sargento Salas que había un cargo libre porque el otro se iba porque pues se rotan, unos salen, unos entran. Mm. Los que iban a salir estaban ya listos a los 8 días para salir. Y me dice, no, es que llevamos 6 meses entrenando al soldado que va a quedar y no ha podido. Y yo le no, venga, yo le hago. Me dio el libro y en 8 días aprendí la clave y me pasé la prueba y el tipo me dijo, este man, ¿sabe qué chupó? Me decían chupó. Será No mi. tiene, no, todos tienen apodos. En el ejército yo era chupó o quinceañera. Entonces, despierta en mí la mujer que antes dormía. Y yo, firmes. Ese era el chiste en el almuerzo. Y ahí encontré, o pasé, el sargento Salas me mandó a comunicaciones a descifrar las telecomunicaciones que llegaban en clave de los radios. En ese tiempo habían radios, unas cosas así, y funcionaban con toques. Entonces yo lo que hacía es que pasaba eso, los pasaba a ¿Se texto. vendían encriptados? Me venían así encriptados y yo Ok. los pasaba. Cuando yo los traducía no decían ni idea porque era Tango, Pérez, Roca, Roca, punto, Claro, punto, sí. punto. Yo no tenía ni idea. O sea, yo los lograba descifrar del sonido a Sí, 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 texto, sí. pero ya ahí no tenía esa capacitación. Además, me imagino que eran cosas tenues porque o sea, el gobierno estaba el país estaba en plena guerra Sí, fuerte, fuerte, con los fuerte. narcos, sí. Ujú. Y entonces, ¿qué pasó? Yo tenía el pase libre. Mm. O sea, otra vez me volví al dealer. Entonces, lo que hacía yo es que ahí en la escuela de infantería, que quedan en 106 con séptima, queda una olímpica. Mm. Entonces, yo como tenía paso libre, no tenía armamento, entonces yo podía entrar y salir de la escuela de infantería sin problema porque pues no tenía nada que me restringiera. O sea, normalmente siempre pasan por el armamento, ¿no? Y ahí fue el negocio que Y hiciste. ahí fue el negocio. Entonces, claro, yo me volví súper amigo de los tenientes, de los cabos, porque era, Y los de la Olímpica. no, a ver, ahí está el hijo del cabo. Es más, yo creían que yo era estudiante militar, porque pues Estás con en esa carita, pasantías. claro. Además, bueno, menos mal que en ese tiempo no estaba la ley de prohibición de venta de licores porque yo era el dealer, o sea, yo salí de los tenientes y todo, necesitaban tragos, cigarrillos, preservativos, y yo era el dealer. Ya me la chupo. O sea, yo a las 6:30, 7 estaba en la escuela, en la portería, y yo creo que fue el primer rap y mensajero que hubo en Colombia. Y ahí entonces aprendí una gran lección en la vida, que yo creo que ahí fue donde yo realmente me di cuenta que para mí el emprendimiento y que a mí pasaron tres cosas cuando yo salí del ejército. Primero, que la vida es únicamente responsable como tú la veas. Sí. Mm. Ahí entendí eso. Mi mejor amigo, Jairo Bello, que lo admiro un montón, háblale él del ejército y para él dice que es lo peor que le pasó en su vida, ¿sí? Claro, le tocaron situaciones diferentes. Mm. Y mucha gente siente que ir al ejército fue lo peor que le pasó en la vida. Pero si yo hubiera tenido, que yo tenía todo en contra, tenía como unos 50 medía que pesaba como 40 kilos, ¿sí? O sea, un niño no me acaba de desarrollar en nada, bañándonos con tipos en pelotos, marihuana, bueno, el ejército es complicado La corrupción. ese tema es Mm. bien, bien fuerte. A nivel personal de hombres, ¿no? O Mm. sea, el macho alfa, el que se tiene que dar la jeta, el que, ay, su mamá que me la comí ayer, pues la suya que no sé qué, y pin, y se dan la jeta. Sí. Entonces a mí me decían, ay, chupo, su mamá que no sé qué, no sé qué. Y yo, Pero estuve. entonces le decían, no, no sé, tú que estuviste, no, su mamá que me la comí y su hermana que me la chupó. Ya me decían eso, y yo, bacano, chévere, porque ya sé por qué mi papá estuvo con no. Y yo le respondía así, ya, porque sabía que si me hago los golpes iba a perder. Entonces lo primero que aprendí, la primera lección de esa vida, pues, que la vida tú realmente te la das. O sea, desde como tú la veas, tú la sientes y la vives. ¿Sí? Y si tienes esa mentalidad, no hay absolutamente nada en la vida que te pare.
Después, lo que segundo que aprendí, o el coso que, o la otra skills que desarrollé fue una debilidad, puedes volverla una fortaleza. Y en esa fortaleza puedes encontrar una oportunidad para bienestar tuyo. Entonces, Ujú. cuando yo me di cuenta que tenía acceso libre a la entrada y salida, pues yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio, o sea, yo ¿por qué tengo que pasar la mala? Pues obviamente hacía todo lo del ejército, formaba todas las cosas, Mm. pero realmente mi vida en el ejército fue una cosa chévere porque me hacía lo que quería, encontré una cosa bacana, no estaba prestando guardia, estaba traduciendo ay, no me acuerdo cómo se llama esa vaina, las traducciones que Sí, llegaban comunicaciones. con radiogramas, se llamaban, ese Ujú. tiempo se llama radiograma. Entonces yo traducía las radiogramas, entonces era una bacano. Entonces encontré que no encajaba en el sistema, pero podía yo encajar en el sistema de la forma que yo quisiera. Un momento porque ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque es que hay cosas son del Richie de 14 años, Sí, pero voy a dar un spoiler. Richie tuvo una empresa que facturó $1 millón. sí, Entonces, ¿cómo pasas de ese chino de 14 años que ya empezó a ver el tema del emprendimiento, que le gustaba la tecnología y la creatividad, porque creo que en eso tiene que ver con la empresa de ese $1 millón, en el tema de la creatividad? Entonces, ¿cómo fue ese salto? bueno, y $1 millón en 2007, Claro, sí. cuando no había tecnología, no había nada, ¿no? O sea, era todo muy, bueno. Entonces, mira, salgo del ejército, encuentro esas tres virtudes. Y la tercera que pues me faltó es realmente darme cuenta que mi mamá sí me amaba. ¿Sí? O sea, encontrar el amor verdadero y es soltar. El Mm. amor no es retener, sino soltar. Y esas tres cosas han sido como mi estandarte de vida. Y ahí entonces salgo del ejército, me meto con esa rabia que tenía, me meto a estudiar ciencias sociales políticas, sí, toda narca, Sí. no sé qué. Llego a la Universidad Distrital, a las 2 semanas queman a Buceta, Mm. ejército rojo, la vaina. Entonces yo dije, no, esta vaina yo no la quiero para mí. Como yo ya había entendido que era la vida que yo quería tener, pues por accidentes de la vida llegué a la Tadeo, vi esa vaina como chévere. Yo pues ya estaba viviendo en un barrio medio decente, Castilla, y comencé a ver la gente bonita. Veo, comencé a ver las mujeres, las niñas de universidad bonitas, bien arregladas. Veo, comencé a ver los chilos pelados que andan en carro. O sea, comienzo a ver todo un mundo que no existía. ¿Sí? O sea, mujeres lindas, bien arregladas, hombres súper simpáticos, todos bien vestidos, comenzaban a hablar así, ¿sí? Yo digo, bueno, en este mundo yo no lo entiendo, parce. Y ahí comienza mi transformación, a volverme a desear. Ahí en la universidad yo aprendí a desear, sí, a decir yo, a no ser conforme. Y eso me lleva a que salgo de la universidad, nunca he sido trabajado en empresa corporativa, siempre la universidad me la pagué con un plotter. Yo hacía plotter de impresión en la piloto y esa era forma porque mi madre no me podía pagar la universidad. Entonces mi mamá me pagó primero y segundo semestre, tercero y ahí para adelante pues crédito ICT, CAE, monté un plotter y ahí ploteaba planos, salí a la universidad, ploteaba planos Mm. y con eso me pagué la universidad. Y ahí entonces después que salí no me entendía yo en un mundo corporativo. Entonces comencé a trabajar en cosas, tuve una empresa, comencé a manejar cositas como impresión digital, el boom de los plotters, de impresión de gran formato, y ahí me fue bien hasta que en 2003 se me dio una oportunidad de comprar una empresa de serigrafía, ese script, el famoso esa cosa, pero estaba manual. Ujú. Y la compro porque su principal cliente era Cremelado, ¿sí? Y le hacían las etiquetas de la nevera. En ese tiempo eran dos tintas. Ya venía con paquete. Sí, pero tenía 5 empleados y estaba facturando 80 millones de pesos. Cuando yo veo esa oportunidad, yo, mierda, pero esto lo hacían en la época de Jesucristo, yo creo. O sea, Sí, los ¿cómo, trines súper viejos, sí. cómo todavía en este mundo sigue imprimiendo con escobillines y cauchos? O debe haber alguna forma de tecnificar. Entonces la empresa estaba súper endeudada. Ahí la compro como siempre, yo no sé en mi vida cómo ha llegado el dinero, pero llegó y compré la compañía. em, y al año y medio ya tenía 30 empleados y a los 2 años ya tenía 60 y a los 3 años ya tenía 80 y a los 2 años viajé a Brasil. Me di cuenta que en Brasil la empresa serigráfica y no era manual sino tecnificada, logré Ujú. negociar, me traigo máquinas y eso hace que sea el impresor serigráfico más joven en toda Latinoamérica.
Eso fue a los 30 y ahí se me hizo como cuando la ardilla encuentra la nuez en la era Sí, del hierro sí. y aflora algo que se llama el ego. Eso para mí yo creo que fue un tema que nunca me habían preparado, de es manejar el ego. Imagínate un pelado, 30 años, y sus clientes Coca-Cola, crema helado, Procter Gamble, Polar exportaba a Centroamérica, o sea, yo no sabía cuántos panes me daban por 5.000 pesos. Me compré mi juguete que toda la vida quise tener, que era un BM 323 convertible, azul, clásico, ¿sí? Entonces viene el ego. Y el ego me hace soñar y creerme yo, el ser tipo impotable, yo no caminaba, yo levitaba y ahí es cuando yo comienzo a descubrir que, bueno, después me di cuenta de eso, pero comienzo yo en ese afán de crecer, 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 comienzo a arrasar el mercado agresivamente, a ganarme las cuentas, y precisamente por ese eco, por no sé qué, no vi lo que pasó en mi entorno, nunca le presté atención a las personas que yo misma había contratado, al gerente financiero, al gerente de marketing, al gerente comercial, y nunca vi las señales porque no, es que esto se hace así, punto. Y eso hizo a que en 2008, como no vi las señales, ¿sí? Entonces, primera señal, Chávez inventa lo que se llama el CADIVI. Entonces, no pueden sacar la plata de Venezuela. Mi Mm, principal cliente era Polar. 400 millones, pues, estamos hablando de 2008, ¿no? O mm. sea, 400 millones de pesos en 2008, allá en Venezuela. ¿Los fui a sacar? Baila, no los puede sacar. Entonces, ¿cómo hago? No, pues aquí toca pedir una autorización al presidente, pero no nos ha dejado sacar. Hable con el presidente. Sí. Váyase allá a su discurso a lo presidente y pues pídale antesala. ¿Qué pasa? Entonces, la siguiente señal es que la economía en Colombia, a raíz de todo ese tema, comienza a caerse y pasa un fenómeno que nunca en la vida había pasado en Colombia, que se llama la revaluación. Entonces, yo estaba exportando el dólar con dólar a 2.300 y me lo estaban pagando 1.600. Y adicionalmente pasa otro fenómeno y es la importación de venezolanos, que esa fue la primera migración de venezolanos, a sacar dinero con las tarjetas de crédito, porque no podían sacar el dinero en Venezuela, entonces venían. De hecho, yo tuve un amigo que tenía ese negocio, se traía venezolanos con tarjetas de crédito, las pasaban aquí, compraban radios, teléfonos, tecnología, computadores, se llevaban y eso lo volvían dinero y después se lo pasaban en dólares y lo pasaban en dólares. Entonces, ¿qué hizo eso? Mercado dólar negro al piso. Entonces, el banco te lo pagaba 1.600, pero en la calle lo considera 1.000. Mm. Otros 400 millones de pesos hay que perdí por cambio de dólar. Richie, una duda es que Mm. tú dijiste que no viste las señales con la gente que estaba a tu alrededor, pero lo entiendo, es como que ellos te estaban diciendo y tú no les Claro, paraste bolas. obviamente, Ah, ok, obviamente. ok. O sea, el gerente financiero me estaba diciendo, mira, Ricardo, a mí los costos no me están dando. Usted entre más está vendiendo, más está perdiendo. Ah, Y El ahí, afán de flujo de la caja. el facturación. afán de la facturación, el afán Mm, de mantener. Claro, yo decía, no, es que me gané el contrato de cremelado con Pero, 400 mil ¿qué pesos. cuánta ganancia es? Exactamente. mm. Que es el error de muchas Claro, empresas. mi afán se volvió como facture. O sea, es más, yo pertenecía al Comité Estratégico de Proveedores de Mil de Colombia, Mm. ¿sí? Y ahí estábamos, no sé qué, y pues con los de compra siempre hacíamos como ese tema, hacíamos la prueba, el cambio de imagen, el cambio de marca, las pruebas. O sea, y para mí Cremelado siempre fue una empresa muy bonita porque la gente que trabajó y con la gente traído y compras siempre, y además la cultura empresarial de Cremelado, es más, todavía hace poquito, una amiga que estaba allá. Lloró toda la vida allá, pero siempre se respira esa cultura muy bonita. Es para mí. Y saludos a los de Cremelado si lo están viendo. Qué crack de compañías. Que nos sigan. Que nos digan, que nos digan. Porque tiene una cultura muy bonita frente a la gente y tratan a los proveedores no como proveedores, sino como aliados. Entonces, claro, yo llegaba allá, me decía, mire, tengo este proyecto, listo, ¿cuánto es? No, tan, 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 la cosa, y listo, 400.000 de pesos facturación. Entonces yo llegaba con una orden de compra de 400.000 de pesos, pero el financiero me decía, Richie, no me están dando las cuentas. Además que yo ya me había tecnificado, ¿no? Mm. O sea, yo ya tenía máquinas, tenía deudas de máquinas, tenía deudas con un proveedor Y que en las Brasil. máquinas son carísimas. Claro, o sea, cada máquina me costó en ese tiempo, 2006, $80.000. O sea, ¿Sí? te pasó lo que le pasa a muchos negocios y es que no mueren por ventas, sino por flujo de caja.
Mira, yo creo que puedo hacer el símil ahorita con las startups, ahorita que estamos también trabajando con una startup y una de las cosas que más estamos controlando, aprendiendo ese error, es que hay que controlar el crecimiento. Mm. ¿Sí? Si tú te has dado cuenta, las últimas startups que han crecido es porque cuando ya se acaba el boom de la inversión, ¿sí? Porque ya digamos que ya, Sí. ya se acabó la bonanza de inversión. Entonces, cuando comienzan a operar, a hacer su bootstrapping, se dan cuenta que es insostenible el negocio porque no, ya crecieron tanto que gerente grow en marketing hay 30 personas, comercial 30, call center Pero 20, nunca no sé generaron qué, los ingresos para y ser exactamente, y sostenibles. tienen todo el tema de tecnología, UX, bueno, hoy Sí, tengo una cantidad de cargos y que es hay unos más ejemplos. WeWork vivió esa experiencia, tal ¿no? cual. Entonces, haciendo el símil, lo que me pasó a mí, vi 15 años atrás, fue exactamente lo mismo. Crecí de una forma vertiginosa por el afán de tener, por del afán de ser reconocido, de ser uno de los pioneros en tecnificar la serigrafía, bueno, una cantidad de cosas que no me di cuenta que de las señales. Y el financiero me estaba diciendo eso. La de mercado, la gerente comercial me está diciendo, oye, Richie, los negocios no se están dando porque el país está en shock con lo que está pasando en Venezuela. Los bancos están cerrando importaciones los corporativos están quietos, ¿sí? Y adicionalmente eso los bancos, chévere banco, los amo. Mm, Cuando tú estás en crisis te cierran cupos. Sí, o ujú. sea, yo tenía 500 millones de pesos el 1 de enero de 1990, ¿qué? 1998, 1 de enero, tenía 500 millones de pesos sobregiros, créditos rotativos, bueno, lo que sea. Y el 31 de diciembre de ese mismo año tenía 15. Entonces, flujo de caja por ningún lado ese año pareció. En el 2008 fue la crisis mundial, ¿no? Eh, un poquito antes, O sea, se te juntó todo. sí, pero ya, eso fue 2018. Ah, Julio. lo que estás contando es 2018. Sí, sí, fue O el sea, 2016 tuviste fue el. tu punto de, mejor dicho, Exacto, en 2003, sí, ahí fue cuando compré la compañía, 2000, no, sí, perdón, en 2003 compré la compañía, 2008 es donde veo cerrar la compañía, el 31 de diciembre me llega una notificación de el primero de febrero o algo así, me llega la notificación, hay que cerrar la compañía porque mi patrimonio no alcanza. Ay, Dios. hablemos un poquito, ok, de cómo, qué experiencia te trajo eso y cómo te pudiste levantar. Pues ahora tienes pues, startups, sí, tengo entendido, ¿sí? Sí, sí, sí. Y te enfocas Pero también tengo una que hacer, fintech, sí, te escuché. ese capítulo lo tienen que ver, pero ese no lo va a hacer. Ese lo va a hacer la CEO. Ok, pero cuéntanos cómo fue, bueno, llegas a una crisis y cómo te vuelves a levantar y cómo Bueno, pues ahora tienes estas empresas. listo, entonces ya cuando tú, imagínate, estás el 1 de enero de 2009 debiendo 1.380 millones de pesos, ¿sí? O sea, eso es una vaina que no se lo usa a nadie. Entonces, es el año negro para mí, pero para mí fue el renacer de la persona que soy hoy en día. Ese 2000, yo creo que me pasó lo del águila, pero a la mala, que me tocó irme a un lado a quitarme las plumas, las uñas, todo y volverme a regenerar. Ese fue el 2009 para mí. Bañarme en el terminal de transporte porque perdí todo, mi familia, todo, 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 todo. Simplemente la parte económica no tenía cara para llevar a la casa. Pues mis problemas son mis problemas, no me voy a ir a la casa de mi mamá que me Mm. mantenga. Y el 2009 pasé algo muy bonito y es que el ego se me va de la vida. Yo Pues te lo, me a lo, las malas a las te. malas se lo quité. Y sale una cosa muy bonita y es que yo digo, yo soy una persona buena, yo no robé a nadie, yo por bruto, por pendejo, por lo que sea, pero yo no soy una persona mala. Entonces salgo a dar la cara, en vez de que todo el mundo me decía, Richie, con esa plata que le quedó coja, vaya el país, piérdese. Y yo dije, no, pero yo qué ejemplo le voy a dar a mis hijas Mm. que tengo un problema, me voy del país y quedo como un ladrón en Colombia. Entonces yo afrento todo el tema y pues viene todo ese tema. Y ahí es donde, en una de esas, yo dije, oiga, yo tengo que entender por qué me quebré. Y en ese tiempo no lo sabía. Llego a Cámara de Comercio de Bogotá. Aún hasta en ese tiempo estaba empezando el programa que se llama Bogotá Emprende y llegó a unas charlas gratuitas y precisamente me encuentro una amiga del colegio. Consejo de la vida, mi papá me lo dijo cuando tenía 7 años, nunca lo entendí y es, mijo, usted es rico cuando tiene amigos que cuenta con una mano y usted es millonario cuando tiene amigos que cuenta con las dos manos. Entonces, eso hace que
siempre que conozcas a una persona, tienes que ser la mejor persona con esa persona, causa la mejor impresión, porque tú no sabes en futuro si esa persona está mejor o peor que tú. Si está peor, lo tienes que ayudar. Si está mejor, pues pide ayuda. Así de sencillo. Entonces yo veo una oportunidad a Constanza ya en cámara de conversación y le cuento mi historia y a mí me dice Constanza, ay, Richie, en el colegio estoy y me pareces un ser tan divino y todo chiquitico. Es como tan tiernito ese man que hace con esa maletota. Y después de, no sé, tantos años después me veo a encontrar toda esa historia de vida, no te la creo. Entonces, ven, te voy a presentar con Daniel Rico, de la Cámara de Comercio. Entonces me presenta ya y me dice, venga, pero usted está exportando, sí, yo ya estaba utilizando la tecnología, yo estaba haciendo tracking, estamos hablando de 2006, yo ya había desarrollado el forma de tracking para los clientes, cómo rastrear la producción de mi compañía. No había nada de tecnología en Colombia, estaban por allá en el boom de las punto web, acá no había compañías de tecnología, nada, todo el mundo estaba desarrollando, Sigo estaba chiquitico. Entonces, ya arranco eso, le digo a Rico, mire, es que yo utilicé la tecnología. ¿Por qué está exportando tanto? Porque utilizaba la tecnología, comercio electrónico. Entonces, ahí se me abre el mapa y yo creo que para mí cada persona es un ángel en la vida. O sea, los ángeles existen, pero se ven representados en personas. Y ese día, y en esos 2 meses tuve esos dos ángeles, a Constanza y a David Rico. Yo toda la vida estaré eternamente agradecido con David Rico porque él fue el que me dio la oportunidad de decir, oye, venga, usted que ya está allá, venga, lo volvemos consultor internacional para expertos con marketing y modelos de negocios digitales. Yo no tenía ni idea de esa vaina. Y metas a un contrato. Y ahí, en esa investigación de qué es lo que fue me pasó, encontré la Biblia mía que hoy es en día, que es el famoso libro de Alexander Osterwalder, del Business Model Generation, donde está el famoso Canvas, eh, Business Model Canvas, que hoy la gente dice Canvas o metodología Canvas, que Mm. no es cierto. Y ahí emprendo, entiendo cómo funcionan los 9 bloques y ¡puf! Ahí mi vida se transformó. Y ahí encuentro en el emprendimiento una oportunidad mía para renacer. Entonces me vuelvo consultor empresarial en temas de emprendimiento, después llego a conocer cómo funcionan el Business Model Canvas, las metodologías rápidas, entro al ministerio, Asunto Co, y bueno, ahí me vuelvo mentor durante 10 años de startups. em, Digamos que vi crecer mensajeros urbanos, desde que era una presentación en PowerPoint, vi crecer Ticket Code, ¿sí? Em, el pitch de la selección de recursos, yo fui el jurado de Tapsi. De hecho, en el Capital Summit del año pasado nos encontramos a Andrés y yo le decía, acuerda de mí que yo fui jurado de usted. Y Emmanuel me hizo, uy, pucha historia patria, o sea, de hace 10 años. Y hoy en día, mire, Tapsi hoy, cómo se volvió, ya te paga después de una inversión. Bueno, o sea, historias maravillosas ahí. Y ahí es donde viene ese tema de cómo te tienes que estar transformando constantemente y viendo la vida de una manera tranquila, pero siempre enfocada a resultados. Em, y ahí es donde yo me doy cuenta en 2000, más o menos como 12, sale Impulsa, más o menos 2012, 2013. Sí. Yo estaba trabajando en Colciencias y salen las famosas emprendimientos de base tecnológica, que fue la bonanza de dinero de gobierno, fueron esas startups. Y para mí, se lo digo, y prontamente vamos o sea, ojalá este proyecto se logre madurar este año, y es contar un poco lo que pasó con el Team Startup, ¿sí? Que fueron un ministro, cogió en su maletín a 12 empresarios y se los llevó a Miami, al Summit Mobile en Miami, debe ser 2000, no me acuerdo exacto, 16 o 17, y fue ahí se abrió este mundo de la inversión. Platzi, Ubits, mensajeros Mm. urbanos, autopartes, em, One Dog Tree, ¿sí? Ahí salen ese 12 emprendimientos top que no se había hablado de inversión. Gracias a David Luna llega todo este boom y todas esas cosas y es una cosa espectacular que cambió. Juanita también, Juanita Rodríguez, que fue la viceministra, también se le debe muchísimo a ella en el ecosistema, porque digamos que ese equipo fue el que hizo que transformara todo este tema de lo que tenemos hoy. Bueno, Richie, llegamos al final del podcast. Creo que debe existir otro capítulo, pues Sí, o sea, mire, eso es normal cuando uno tiene TH, lo que vamos a hablar, no estamos sí, hablando. sí. Aquí no estamos Pero me llevo algo y esta tremenda historia.
que tal vez muchos de los que nos estén escuchando, hay gente que es muy pila y nosotros conocimos muchos ingenieros que tienen la parte, en la parte de decir, yo soy bueno tecnológico, pero no sé cómo emprender. Ujú. Y creo que nos diste una gran lección hoy en cuanto a ello. Tenemos que invitarte a otro para que ya hablemos puntualmente de cada... ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas empresas? Bueno, ya te lo resumo así rápidamente. En 2018 me cansé de hacerle plata porque normalmente me contrataban como director metodológico, lo que sea. Entonces me cansé de hacerle plata a las otras empresas. No voy a decir el nombre. Entonces con un compañero de trabajo montamos un laboratorio de innovación que se llama iLab Digital Tech. Y ahí arrancamos nosotros a hacer nuestra propia empresa y a darnos cuenta que si éramos capaces, sin plata, sin nada, porque arrancamos con la empresa con 100.000 pesos en el banco, Mm, 80.000 prestados. ok. Y ya llegamos a facturar cifras como cerrar contratos como 1.500, 1.600 millones de pesos en 5 años. Llega pandemia y cuando llega pandemia se acaba, bueno, pandemia trajo el boom de la inversión, después se acaba pandemia, pasa todo este proceso y después ahorita estamos en las vacas flacas y nos transformamos de laboratorio de innovación a una company builder. Y la Company Builder, ahí lo que hacemos es que lanzamos startups. Unas han funcionado, otras no. Y eso pues nos ha dado, en este momento tenemos 4 funcionando. Está Yomoni, que es una fintech, que seguramente este año van a seguir 2000, ¿qué estamos? ¿2000 qué? ¿2025? Sí, sí. Seguramente Yomoni a finalizar de 2025 va a tener unos resultados maravillosos. Tenemos una health tech con NaniApp, tenemos la agencia de generación de contenido, que pues, están todos invitados al Colombia Tech Week, que ahí vamos a hacer el Startup Comedy. Es una agencia de visualización de emprendedores. Y tenemos una plataforma de fortalecimiento empresarial que se llama YouLab. ¿Sí? Y los fracasos, teníamos una agencia de marketing que se llama Trilab. Bueno, salió el boom de los coach, de los vainos, los que hágase rico de 0 a Sí. 100.000 dólares en 8 días. Y monté una agencia de IA y toda la vaina, entonces creo que el mercado no dio paso y nos tocó Ven, cerrar la Richie, agencia. yo te voy a hacer una invitación, Sí. porque entiendo que tú ahorita pues tienes un viaje y sí nos encantaría tan pronto regreses, volverte a invitar, porque creo que todo lo que tú estás hablando del tema de startups, de todo, cómo está el movimiento aquí en Colombia, Ujú. me parece muy importante y creo que va para un capítulo completo. Uy, Y que creo que la audiencia Sí. apreciaría muchísimo eso. Entonces, pues, te extendemos la invitación cuando regreses y grabamos un segundo capítulo contigo para hablar de ese tema puntualmente. sí, claro, yo estoy acá Hablar un dispuestos a poco madrugar. sobre cómo pivotear. Yo creo que sabes mucho. Creo que a mí y en los procesos que he sido mentor, creo que el gran valor que le puedo dar a las compañías es eso, a que piensen diferente, pero siempre está la famosa frase de sálgase de la caja, ¿no? Esa frase de Sí. Steve Jobs de Think out the box. Yo la platanicé. Y cuando le digo a los emprendedores, es que usted no tiene por qué pensar fuera de la caja ni dentro de la caja, construya su caja. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando tú tienes la mentalidad de construir tu caja, hace que tú vayas creciendo y cambiándote de caja en caja. Porque llega un momento en que tu caja es muy pequeña. Y hay un momento que tu caja tiene que ser de lujo. Y hay un momento que tu caja tiene que ser de cartón porque es que simplemente es delivery on. ¿Sí? Y hay un momento que tu caja tiene que ser como el sombrero de un mago. ¿Sí? Entonces, si tú construyes tu propia caja y adaptas esa caja para que crezca al ritmo tuyo, la sacas del estado. Ese es como mi ¿Y nos último mensaje. aceptas el próximo podcast? Claro, mamá, es que este guaro está buenísimo. Ah, sí. La gente no sabía que estaba Está acá. bueno, sí, sí, además Ah, como me gusta desayunar con un guaro y tinto a las 6 de la mañana, así como mi abuelo, cerrejero. tenemos la parte Caray. 1 de este podcast, que quedamos muy iniciados, obviamente, en escuchar tu historia, porque cuando la contaste, nosotros quedamos así como, uy, tremendo. Más o menos hay fecha de lanzamiento de este podcast. No, seguramente, Antes del Colombia Tech Week. No, Estamos hablando de agosto 22. no, sí. Esto ya Cuida la para decimos. programación porque ahorita este lunes sale el de Trade. pero no, Bueno, igual, si están escuchando y no ha salido todavía no está el Colombia Tech Week, eh, listo, se la perdieron, nos vemos el otro año. Si salió y no han ido, no sé qué, listo. Colombia Tech Week. Sigan mis redes sociales, los papelitos funcionan. Me mandan un DM ahí diciendo, oye Richie, yo escuché su podcast y
lo meto al podcast, al Startup Comedy, 20 de agosto en Ibagué, 29 de agosto en Bogotá. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Hashtag los papelitos funcionan, pero ya me va a tocar cambiarme a hashtag los papelitos ya no funcionan, que cada vez somos más digitales. Pero sí, ahorita en este momento soy en hashtag los papelitos funcionan en todas mis redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, todo. Ah, ok. De hecho, voy a montar una landing page, los papelitos funcionan. Listo, súper. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por todo. Como siempre, en lo que les puedo aportar al ecosistema, ahí estoy. Ahorita ya estoy un poco más plan retiro, pero para las que sea conmigo y acepto invitaciones a cafés, a hablar carreta, una videollamada, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Listo, Richie. Muchas gracias por compartir la historia y las experiencias con nosotros. Bueno, Entonces, muchas gracias y menos mal que ya se acabaron las incorporaciones de menores de 12 años, de 18 años en el ejército. sí, 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 sí. Se acabaron la historia. Chao, Bueno, chao, muchas gracias y quedo también. con recibido. saludos a todos, síganos, compártanos y nos vemos en el próximo capítulo.